El Dios que no es un superhéroe. Cuando estaba pensando en este título, me preguntaba cuál sería lo mejor que podría decir con respecto a este título para poder entender este tema. Y tal vez podría hablar sobre la divinidad, si un Dios puede estar en todo lugar, o por qué será cierto que pudiéramos encontrar a ese supuesto Dios en todo lugar. ¿Por qué las personas afirman con tanta convicción, sobre todo en estas entidades religiosas donde dentro de sus, digamos, de sus normas o de su forma de expresar lo que creen, lo van a entender como si fuera un hecho sin ni siquiera tener una sola prueba? Y es por eso que cuando pensaba en este título, decía cuál sería lo mejor. Y por eso el título es así precisamente porque la gran mayoría de seres humanos, o aquellos que creen en un ser superior, suponen que ese ser superior, que esa misma palabra encierra tanto superior, pues debería estar ayudando, debería realmente ser como una especie de superhéroe en donde está en el momento que se le necesita, ayudando. Y es más, tal vez no tendría ni siquiera que ser un superhéroe si hubieran hecho las cosas bien desde un principio donde existieran seres humanos completamente buenos y haber creado seres buenos y no haber puesto, digámoslo así, una especie de cascaras o de cascarita, ¿no? Como un árbol del conocimiento del bien y del mal, etcétera, que es precisamente de lo que vamos a hablar, en donde radican los primeros hechos que nos demuestran que definitivamente ese Dios de la Biblia, esa entidad o esas entidades definitivamente no pueden estar en todos los lugares, si es que existen, obviamente. Y es por eso que vamos a dar una definición de lo que se cree con respecto a este tema. Y es la siguiente definición. La omnipresencia, al igual que la omnipotencia y la omnisciencia, son facultades atribuidas solo a una divinidad. Esto quiere decir que únicamente Dios puede estar en todos lados a la vez, además de contar con poder ilimitado. Es omnipotente y saberlo todo es omnisciente. Esa es básicamente la definición de la iglesia. Y cuando pensamos en ese punto, entonces decimos cómo ellos pueden dar o cómo pueden determinar realmente que eso es así. Por eso vamos a ir también a la primera historia, que es donde ocurre precisamente en Génesis. Entonces vemos como en Génesis capítulo 3, donde está la historia que hemos hablado en otros videos con respecto a todo esto del árbol del bien y del mal, del que prácticamente fue como una especie de trampa para el ser humano, en donde nos preguntamos por qué no llevarlo directamente al árbol de la vida y hacer una humanidad perfecta sin necesidad de que conociera lo malo. Pero ya lo explicamos por qué, porque necesitaban tener la imagen de estos seres siendo buenos y malos. Ya lo habíamos explicado en otros videos. Pero cuando miramos precisamente la primera prueba que en el mismo Génesis, capítulo 3, nos damos cuenta que esto de ese concepto de omnipresencia, de que está en todos los lugares, es completamente contradictorio y que es simplemente una afirmación humana, pero que hasta la misma Biblia o las historias de la Biblia nos comprueban que no es así. Veamos. Capítulo 3, verso 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Y cuando oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio el árbol y yo comí, etc. ¿En dónde estás tú?
Y nos preguntamos, luego es que no sabía dónde estaba, no se supone que está en todos los lugares, no se supone que conoce el futuro, no se supone que sabe lo que va a pasar, ¿dónde estás tú? Y luego que se da cuenta de que habían comido del árbol, entonces le dice, ustedes luego comieron del árbol que yo les dije que no comieran. Es una pregunta que tal vez en este momento nos afirma que definitivamente entonces este ser o esta entidad Jehová no puede estar en todos los lugares, no puede prevenir que pasen las cosas, no puede evitarlo y tiene que preguntar qué pasó, dónde estás, qué hiciste, etcétera. Son preguntas que solamente las puede hacer alguien que no tiene conocimiento de lo que ha acontecido. Pues aquí ya nos empieza, digamos, desde el principio a hablar precisamente de una entidad a quien le han dado un nombre como Dios que definitivamente no es omnipresente ni está en todos los lugares. Vamos al punto de la segunda parte, hablando de este tema de la omnipresencia. Y es que dice, entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso el guardador de mi hermano? Y le preguntó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora pues maldito seas tú, lejos de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Y bueno, después lo expulsa y ya hemos hablado de todas estas historias de que posiblemente entonces habían más seres humanos, precisamente porque Caín no quiere o se asusta de que alguien lo va a matar cuando sea expulsado de ese lugar. Pero aquí lo que vemos es también es qué has hecho. Volvemos a lo mismo, no está allí, no puede prevenir que pase este supuesto primer asesinato. Y ahí ya nos empieza a hablar prácticamente de, entonces de una entidad o de una supuesta divinidad que realmente es completamente limitada y que tiene ciertos límites. Y vamos a comprobar eso también más adelante, el por qué es limitado. Génesis capítulo 11, versos 5, donde dice, Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hombres. Entonces Jehová dijo, he aquí que este pueblo está unido y todos hablan el mismo idioma. Y esto es lo que han comenzado a hacer y ahora nada les impedirá hacer lo que se proponen. Vamos pues, descendamos otra vez, confundamos allí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Y bueno, ahí los esparce por toda la tierra. Ya miramos tres ejemplos rápidos de cómo realmente no está en todas partes. Incluso estaban edificando esta torre hacía mucho tiempo, llevaban haciéndolo y descendieron para ver qué era lo que estaban haciendo los hombres. Quiere decir que entonces no está en todas partes. Quiere decir que no está mirando o ya sabe de antemano qué está pasando, sino que descendiendo es la única manera en que se da cuenta. Y esto nos habla entonces precisamente de lo que hemos hablado también en otros videos, que tiene que ver con la tecnología. Tiene que ver realmente con ese tipo de seres, que si esto es verdad, lo que existe son seres que han venido, que han quedado tal vez plasmadas algunas historias y que el ser humano se encargó de tergiversar muchas cosas y ellos mismos también se encargaron de hacerle creer al ser humano de que son divinidades y que son dioses, etcétera, porque son un tipo como de seres que buscan adoración, que buscan de una manera, digamos, satisfacer algo dentro de ellos y de esa manera, como veíamos en algunos videos también sobre el sacrificio de animales, y por eso es que hace todo este tipo de cosas, por eso es que coge solamente a un pueblo y por eso es que realmente empieza digamos, a demostrar esa forma de ser tan territorial, en donde prepara a un pueblo prácticamente para guerras y muchas cosas. Y cuando les decía que iba con ellos, etcétera, pues todo esto es prácticamente una especie de tecnología que incluso no se presentaba a todos, sino que solamente, por ejemplo, Moisés iba al monte Sinaí, etcétera, y allí podríamos concluir que allí prácticamente era una especie de encuentro extraterrestre con Moisés y que de esa manera se movía todo el tiempo. Así que no estamos hablando aquí de ningún ser espiritual que viene va, y está en todo lugar, está viendo absolutamente todo, sino estamos viendo prácticamente a un ser o a unos seres que de alguna de otra manera, si es que existen, solamente vienen de una forma y es a través de tecnología. Y una de las cosas importantes para entender esto es una descripción precisamente que hace el llamado profeta Ezequiel. Vamos a ver un par de versos sobre ese tema.
Ezequiel capítulo 1, del verso 4 en adelante, habla algo interesante con respecto a la tecnología de la que venimos hablando. Dice el verso 4: miré y he aquí que venía del norte un viento huracanado y una gran nube con un fuego centellante y un resplandor en torno de ella. En su interior había algo como metal resplandeciente en medio del fuego. De su interior aparecía una forma de 4 seres vivientes. El aspecto de ellos tenía la forma de hombre, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pezuñas eran como pezuñas de becerro que centelleaban como bronce bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre. Los 4 tenían sus caras y sus alas. Sus alas se juntaban unas con otras, y cuando se desplazaban, no se volvían, sino que cada uno se desplazaba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era la de una cara de hombre, con una cara de león en el lado derecho de los 4, una cara de toro en el lado izquierdo de los 4 y una cara de águila en los 4. Así eran sus caras. Sus alas estaban extendidas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se tocaban entre sí y otras 2 que cubrían sus cuerpos. Cada uno se desplazaba de frente hacia adelante, iban donde quería que el espíritu decidía ir, y no viraban cuando se desplazaban. En medio de los seres vivientes había algo como carbones de fuego encendido que se desplazaban como antorchas entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del mismo salían relámpagos, y los seres iban y volvían como si fueran relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en tierra, eso es interesante, junto y al frente de cada uno de los 4 seres vivientes. La forma y el aspecto de las ruedas era como crisolito. Las 4 ruedas tenían la misma forma y aspecto y estaban hechas de manera que había una rueda dentro de otra rueda. Cuando se desplazaban, lo hacían en cualquiera de las 4 direcciones y no viraban cuando se desplazaban. Sus aros eran altos y aterradores, y los aros de las 4 ruedas estaban llenos de ojos alrededor, pues posiblemente luces. Cuando los seres vivientes se desplazaban, también se desplazaban las ruedas que estaban junto a ellos, y cuando los seres se elevaban sobre la tierra, las ruedas también se elevaban. Esta parte de la descripción de Ezequiel es interesante porque básicamente está siendo una descripción de tecnología, pero claro, para su época y para la forma o para lo que él conocía en ese tiempo, pues obviamente lo describe de una forma un poco animal, un poco salvaje en muchas cosas, pero que en el fondo, obviamente si estuviera en esta época lo describiría de otra manera. Pero ahí hay algunas pistas, por decirlo así, en todos estos escritos que dejan entrever precisamente tecnología. Y es por eso que un ingeniero de la NASA se interesó mucho en este relato de Ezequiel y precisamente diseñó, trató de darle forma a todo ese tipo de palabras, trayéndolo precisamente a esta época y describiendo todo lo que pasaba en ese tiempo, todo lo que vio en esa visión. Y fue precisamente este ingeniero de la NASA llamado Joseph Blomrich quien prácticamente hizo este diseño que ustedes ven detrás de mí. Eso es en cierta forma lo que la descripción de Ezequiel. Y obviamente eso nos da la pauta para creer que todo esto de la forma en que ellos se manifestaban o cómo se manifiestan estas entidades es precisamente a través de tecnología, la única forma de moverse. Y bien como lo decíamos en otros relatos, descienden y miran a ver qué es lo que están haciendo los seres humanos. Eso nos deja muy claro que perfectamente es tecnología y que eso obviamente los limita para poder estar en todas partes. Y hay un personaje que se habla mucho en la Biblia llamado Satanás, a quien se supone que es el villano de la historia. Sin embargo, ya hemos visto en otros videos como en el libro de Job prácticamente se demuestra que trabajan juntos con Jehová y que es parte del ejército precisamente de esta entidad llamada Jehová. Ahora,
Notemos cómo actúan y cómo realmente manipulan, si es que todas estas historias fueran ciertas, pues cómo manipulan al ser humano, cómo realmente envían el mal, utilizan el mal como una falsa bandera, prácticamente como una especie de autoatentado, para después venir a aparecer como héroes. Y en cierta forma, esa es una de las cosas que nos demuestra el por qué no hacen absolutamente nada. Capítulo 20 de Apocalipsis dice: vi un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo cerró, y lo selló sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumpliesen los 1000 años. Después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. O sea que básicamente están hablando de que el que los oprimió, el que prácticamente estuvo dividiendo las naciones o trajo conflictos en las naciones, ese mismo es el que ellos cogen, lo atan, prácticamente lo llevan a un abismo, lo encadenan, según esto, lo sacan, digamos, del escenario. Pero después dice que tiene que ser soltado por un tiempo, y aquí es donde se habla de 1000 años de tranquilidad, 1000 años de paz con el gobierno del Mesías llamado Cristo o Jesucristo. Y entonces estará en la tierra, habrá paz, ya no habrá ningún problema, no habrá enfermedades, etcétera. Pero después dice: y cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 puntos cardinales de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla, y el número de ellos es como la arena del mar. O sea que básicamente utilizan a este personaje para hacer el mal. Esto me recuerda mucho como a una historia de Osama Bin Laden o algo así. Y entonces después lo cogen, lo capturan y después lo vuelven a soltar para que vuelva a engañar a las naciones pasados los 1000 años. Así que esto es una dualidad engañosa, mentirosa, que realmente manipula al ser humano y que básicamente no está en ningún momento interesado en ayudar. Por eso es que no pueden actuar como superhéroes ayudando, porque básicamente hay un plan trazado. Los héroes o los superhéroes que los seres humanos han inventado a través de Hollywood son eso, superhéroes que de una u otra manera llenan ese vacío en la mente, ¿no? Porque de una u otra manera es lo que el ser humano añoraría, tener un superhéroe. Han surgido todos estos héroes como Superman y bueno, todos los superhéroes con lo cual muchos crecimos. Y pues eso es lo único que podemos ver, ficción, porque en la realidad no lo podemos hacer. En la realidad lo único que vemos es que estas entidades no son superhéroes, sino que al contrario, solamente vienen a mirar qué están haciendo los seres humanos, los dividen, les cambian el idioma, lo hacen que surjan países, que cada uno coja por un lado, por el otro, ponen prácticamente la división allí, y de una u otra manera pues eso nos lleva a pensar y a concluir de que no están trabajando en favor del ser humano, y que digamos, esa idea que le han metido a los seres humanos de que este tipo de ser es divino y que está en todas partes, pues no es así. Realmente, si fuera así, no estaríamos viendo todo lo que vemos en la actualidad. Quisiéramos que realmente cuando está pasando algo terrible, cuando está pasándole algo a una niña, cuando está siendo abusada a un joven, cuando alguien está muriendo de una manera trágica o está siendo asesinado, qué bueno que llegara ese supuesto superhéroe divino y ayudara, pero realmente eso no pasa. Ni pasará, porque lo único que podemos concluir es que es como si fuésemos prácticamente una especie de experimento, y que lo único que podemos hacer es como nosotros como seres humanos ser nuestros propios superhéroes de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro entorno, de aquellas personas que podemos ayudar, y que nosotros mismos vayamos llevando un progreso importante y vayamos desarrollándonos cada día como seres humanos, y podamos realmente vivir y llegar a la paz que nosotros mismos podamos construir, y podamos concientizar a las personas de que la maldad definitivamente no es buena. Pero esperar a que alguien venga a solucionar ese tipo de situaciones no va a pasar. Solamente pasa si nosotros como seres humanos actuamos. Como siempre, les agradezco por ver este video. Yo soy Leonardo Coronado para